Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Como ustedes saben bien, nos acostumbramos a compartir la palabra de Dios en los sermones de tipo expositivos, exponiendo el texto y mirando cuál es el mensaje que Dios tiene ahí para nosotros. Pero hoy vamos a tener un sermón temático más difícil, es decir, que vamos a tratar de agarrar todo lo que la Biblia dice acerca de un principio bíblico y tratar de explicarlo lógicamente, pero de manera muy breve, porque cada tema es muy amplio. Y vamos a orar primero. Padre Celestial, Señor, que hoy sea día de salvación, que tu gloria esté manifiesta en medio de nosotros, salvando, obrando, transformando y produciendo en nuestras vidas adoración, produciendo en nuestras vidas obediencia. Señor, queremos glorificarte. Ayúdanos, Señor. Tu pueblo está aquí con una gran necesidad de ti, de tu gracia, de tu obrar, de tu luz. Ven, Señor, y asístenos y todo por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Hay veces que cuando empieza un nuevo año, esta es la ocasión perfecta, por ejemplo, para cambiar de vehículo. Muchas veces porque lo necesitamos con urgencia y decimos, bueno, voy a esperar año nuevo, que entran más dinero o lo que sea. O quizás para cambiar algún artefacto de su casa, una lavadora, una nevera, porque no está funcionando bien. Cuando cambiamos ese auto viejo, moribundo, por uno nuevo, o ese artefacto destartalado por uno nuevo, y vemos el funcionamiento, la eficiencia de lo nuevo, siempre decimos, qué diferencia tener un auto nuevo, qué bien funciona. ¿Cómo podía yo antes haber estado andando en esa cafetera, en esa carcacha? Es decir, que la potencia de lo nuevo, la eficiencia de lo nuevo es incomparable. Mi perspectiva de lo que era un automóvil, por ejemplo, era hasta el último auto que recibí, porque nunca había tenido un auto tan nuevo. No fue 0 kilómetros, pero nunca había tenido un carro tan cerca de ser nuevo. Y mi perspectiva de lo que es un auto cambió por completo, porque había estado acostumbrado a carros que se dañaban, que se quedaban a mitad, que se les rompía algo, que no daban, ¿verdad? Y eso es lo que yo creía que era un auto. Pero con un auto mucho más nuevo dije, ¿cómo? Así funcionan los autos. Y eso también nos puede pasar en la vida cristiana. Funcionamos, vivimos, rendimos de una manera a veces tan normal, mediocre, deficiente, ahí subsistiendo, sobreviviendo, casi peleando solo para no morirnos. Pero ¿qué le parecería a usted si yo le ofreciera empezar este año la vida cristiana con un nuevo motor, con nueva energía, con nueva motivación, con un nuevo impulso, como nuevos, con un nuevo corazón? ¿Tal cosa es posible? Sí. Y quisiera hoy hablar de uno de los principios bíblicos más ignorados, malentendidos o descuidados en el cristianismo.
en ambos lados, y después voy a explicar a qué me refiero con ambos lados del cristianismo evangélico. Y me refiero al poder de Dios. Y le vamos a llamar a este mensaje viviendo en el poder de Dios. Hay mucha confusión respecto a esto. ¿Qué significa conocer el poder de Dios o vivir en el poder de Dios? ¿Por qué es tan importante, sí, el poder de Dios para la vida del cristiano? ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca del poder de Dios y tiene tantas promesas y mandatos para que vivamos en el poder de Dios? Muchísimos pasajes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Un pasaje que a mí me llama la atención, si está tomando notas, es Colosenses 1:10, donde dice aquí, 9, por esta razón nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y así hay muchos versículos que vamos a ir mencionando. Hoy vamos a mencionar muchos versículos. ¿Por qué la Biblia enfatiza que necesitamos el poder de Dios? Mi objetivo en esta mañana es, número uno, que podamos conocer, anhelar, conocer el poder de Dios, anhelar el poder de Dios y buscar el poder de Dios que está disponible para nuestras vidas como cristianos. Buscarlo para lo que lo necesitamos. Mi objetivo también es que aprendamos a vivir en el poder de Dios, depender del poder de Dios, acceder al poder de Dios por la fe. A pesar de que para algunos esto pueda sonarles espectacular, pero vamos a explicarlo. Como dije, este sermón es temático. El primer deber de ustedes es examinar si todo lo que voy a decir es bíblico, es fiel a la Biblia. Y si así es, entonces usted créalo, acéptelo, abrácelo, procúrelo. Mi objetivo es que reconozcamos las formas, los momentos y las circunstancias en las que solo podemos vivir bajo el poder de Dios y no de otra forma. A pesar de que el sermón es temático, les pedí un versículo porque vamos a partir de un principio que encontramos en este texto en específico. Marcos 12 narra a partir del versículo 18 el enfrentamiento que Jesús tuvo con los saduceos. Los saduceos vienen a él y miren cómo empieza diciendo: estos dicen que no hay resurrección, pero le hacen una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Señor, hubo un hombre que se casó con una mujer, el hombre murió. En la ley de Moisés dice que cuando una mujer enviuda, que se case con el hermano. Se casó con el hermano y el hermano murió. ¿Qué tendría esa mujer que se casó con los 7 hermanos y los 7 murieron? Era la viuda negra. Señor, y entonces en la resurrección o en el cielo, ¿de cuál de ellos va a ser su esposo? Porque estuvo casada con los 7. Y miren lo que dice el versículo 24. Leen la Biblia de las Américas. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón
por la que ustedes están equivocados? Esta es pregunta. ¿Cuál razón? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, dijo Jesús. Ustedes están muy equivocados, porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Los saduceos eran materialistas en el sentido ideológico o filosófico. No creían que había resurrección, ni creían en nada sobrenatural. Para los materialistas, la vida consiste en encontrarle significado, disfrutar o trabajar con lo que existe visible y materialmente, y hacer lo mejor que se pueda con eso que está ahí para uno ser felices. No hay más que la materia, y depende del significado que tú le des a las cosas que ves. En su pregunta a Jesús, lo primero en que se equivocaron fue acerca de cómo sería el estado de la resurrección. No es así. En la resurrección nadie va a estar casado. Lo segundo en que erraron fue en ignorar o desechar el poder de Dios en la vida de las personas, por causa de lo cual, de ese poder, hay un Dios que resucita y hace todas las cosas. Jesús le dice a este respecto, voy a parafrasearlo: Dios es un Dios vivo. Cuando le dice, ¿no has oído el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios es un Dios vivo para los que están vivos para Él o para los que viven con Él. Así que el principio aquí pudiera ser que se puede tratar de relacionarse con Dios ignorando lo que Él dice e ignorando lo que Él hace, ignorando las Escrituras e ignorando su poder. Ese fue el problema de los saduceos. Ignoraban, desechaban las Escrituras y tampoco conocían el poder de Dios. Qué extraño. Yo hubiera, en lugar de Jesús, dicho: ustedes ignoran las Escrituras, y ahí me hubiera quedado. Pero no conocían tampoco el poder de Dios obrando en sus vidas. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir ignorando el poder de Dios? ¿Y qué pasa cuando vivimos desechando el poder de Dios? Y ahora vamos a entrar en el tema. Va a ser muy elemental los puntos que voy a tocar, y muy lógico. Para vivir en el poder de Dios, punto número 1, hay que conocer que la naturaleza y el carácter de Dios es poderoso. Ese es el ABC. Le enseñamos a nuestros niños. De hecho, en el ABC de Dios, en la escuela dominical, uno de los capítulos es que Dios es poderoso. Y les cantamos. Dios, por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, revela evidencias, manifestaciones de que Él es omnipotente. Dios no es un ser que sueña, se ilusiona y después se siente inactivo y dice: ay, qué lindo fuera si existiera un mundo como yo me lo imagino. Qué lindo sería poder hacer un hombre a nuestra imagen y semejanza, así, así y así. Qué bueno sería poder salvar a la humanidad de sus pecados. Y entonces se sienta ahí. No. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, Él ha hecho. Todo lo que Dios quiere, lo hace.
Dios no tiene ningún impedimento para hacer lo que ha planeado, porque Dios es todo capaz, omnipotente, todo suficiente. Dios hace todo de acuerdo a su carácter, que es poderoso. Dios no tiene restricciones, inhabilidad, impotencia ni debilidad. El salmista decía en el Salmo 62, en el versículo 11, una vez ha hablado Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pudiéramos concebir o imaginar. Josafat, frente al enemigo, dijo en 2 de Crónicas 26, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Y en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. La palabra todopoderoso, omnipotente, la palabra griega pantocrator, es la posesión de todo poder, toda habilidad y toda autoridad. Dios no existe, no puede existir en la esfera de incapacidad o limitación. Le es inconcebible para Él no ser capaz, porque así es su naturaleza, así es su carácter. Para Dios no existe la imposibilidad, pero para nosotros sí. Y eso es lo bueno, que una cosa es lo que debemos pensar de nosotros, pensar en términos de incapacidad y de limitaciones. Otra cosa es cómo debemos pensar acerca de Dios. Dios en ningún momento le pasa por la mente, ay, ¿cómo vamos a hacer eso? Ajá, pero ¿y con qué? Wow, si alguien hiciera eso. Eso no le viene a la mente a Dios, porque Él es todo suficiente. Cuando la Biblia señala la capacidad de Dios de poder, enseña que Él es omnipotente, todopoderoso. O sea que el poder de Dios es infinito. Le dijo a Abraham cuando Sara se rió, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Lo dijo también el ángel cuando María concibió, porque para Dios no hay nada imposible. Dios no está limitado a nada ni a nadie, solo a su soberana voluntad. Mire que Jesús le dijo a las multitudes que Dios aún de unas piedras podía sacar hijos para Abraham. Dios no tiene a nadie que lo pueda limitar, impedir, competir, ni siquiera llegarle ni a los talones en fuerza, en poder o en capacidad. Una de las razones por la que le adoramos es porque Él es todopoderoso. Él es tan normalmente todopoderoso que su propio nombre por el que se hace llamar es el poderoso de Israel. Así Él quería que su pueblo lo conociera. El Shaddai. Cuando le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios, piensen en la encarnación. Dios Padre, por medio de Dios
Espíritu hace que Dios Hijo, el Dios glorioso, el Dios eterno, el Todopoderoso, obtenga, se convierta, obtenga carne humana, naturaleza humana. Primero, ¿dónde están los doctores? Lo primero es el cigoto, hermana Diana, un cigoto, ¿sí? ¿Qué? Y Dios Padre, por medio de Dios Espíritu, hace que Dios Hijo comience a crear primero el corazón, después primero el cerebro, después el corazón, que a Dios Hijo le comiencen a salir orejitas, le comiencen a salir dedos, le comiencen a salir ojos, le comienza a salir un sistema digestivo, comienza a formarse en la barriga de una mujer, y que Dios Hijo crezca como un embrión, como un feto, que nazca de la matriz de una mujer, que rompa fuente, que sangre, que llore. ¡Wow! Grande es este misterio, decía Pablo. Dios fue manifestado en carne. Así que lo primero que necesitamos para vivir en el poder de Dios es ver qué clase de Dios es Dios. Sencillo. Segundo, para vivir en el poder de Dios hay que entender que la manera de Dios obrar es mediante el ejercicio de su poder sobrenatural, o sea, de su omnipotencia. Dios no obra en debilidad. Dios no obra como nosotros. Bueno, vamos a dar el primer paso a ver si se dan, y si se dan las cosas, entonces podemos hacer la segunda etapa. Y si se dan las cosas, y si las circunstancias se dan, todo se da, entonces pasamos a la tercera etapa. Dios no solo ha revelado que Él siempre existe como un ser todopoderoso, para quien no hay nada imposible, también ha revelado en toda la historia de la creación y de la redención que le gusta obrar poderosamente, extraordinariamente, como solo Él lo puede hacer. Dios no obra a nuestra manera, ni en nuestros términos, ni en nuestros métodos. Claro, si Dios es Dios y Él es omnipotente, tiene que obrar de manera consistente con su carácter. Mi hermano, Dios no hace las cosas como a ti te gustan, como a ti te parecen, como tú crees que deben hacerse. No. Lo que nosotros llamamos milagroso es simplemente divino. Es la manera de Dios obrar. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Jehová, cantó el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Magnífico en santidad, terrible en hazañas, hacedor de prodigios. Yo en el lugar de Dios diría, ¿y qué nuevo me están diciendo? ¿Eso es así? Alzad puertas vuestras cabezas, Salmo 24:8. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alábenle los cielos y la tierra, el sol, la luna, dice el Salmo 148. Porque Él mandó y fueron creados con la palabra de su boca. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿en cuántos libros de la Biblia va a encontrar manifestaciones claras del gran poder de Dios? En todos. En todos. La Biblia está llena de milagros, de hazañas, de proezas. Dios es magnífico en su manera de obrar. Es espectacular. Así es Dios. Nos encanta ver películas de superhéroes, de gente más poderosa de lo normal, y decimos, ¡wow! Así es Dios, hacedor de prodigios. Lo más importante por lo que Dios revela
su carácter y su manera de obrar omnipotente es hacernos ver que Él obra de esa manera porque así es Él, para hacernos ver que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él va a hacer todo lo que quiere, que Él puede gobernar, sostener y salvar. Y esas son las buenas noticias. Él es poderoso, nosotros no, y Él obra poderosamente, haciendo siempre lo que Él quiere. Dios quiere mostrar que Él hace maravillas, no porque Él es narcisista y quiere lucirse, sino porque Él quiere mostrarnos que no hay nadie como Él y que lo necesitamos y que dependemos de Él y que Él sí obra con poder. Necesitamos para vivir los seres humanos un Dios que sea poderoso. Necesitamos para ser salvos un Dios que sea poderoso. Necesitamos para que nos saquen del hoyo en que muchas veces estamos, un Dios que es poderoso. Para vivir diariamente necesitamos un Dios que es poderoso. Si tuviéramos un Dios débil estaríamos perdidos. No habría para qué buscar a Dios, déjeme decirle. Porque usted puede con usted mismo. Pero la buena noticia es que Dios es capaz y usted es incapaz. Amén. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios es poderoso para salvar. Para una humanidad tan débil, tan frágil, tan perdida, Dios nos quiere dar la buena noticia que Él sí puede. Por alguna razón pensamos que Dios siempre va a actuar según nuestra lógica, según nuestras posibilidades o limitaciones, o que Dios está sujeto a nuestras capacidades, que Dios actúa igual que nosotros cuando se puede o según nuestros términos, o que tenemos que crear una fórmula para que las cosas sean posibles, aún para Dios. Es que somos criaturas pragmáticas, autosuficientes, que nos gusta que todo sea posible a nuestra manera y que todo esté en nuestras manos. Aunque tenemos a Dios, nos gusta que las cosas dependan de nosotros. Pero Dios nos quiere mostrar que hay muchas cosas que solo Él y solo Él puede hacer. Y solo con su intervención se hacen. ¿Para qué? Para que veamos que lo necesitamos y que dependemos de Él. Entonces pasamos a lo tercero, todavía muy básico. Para vivir en el poder de Dios hay que aceptar que la naturaleza de la vida cristiana consiste en vivir en el poder de Dios. Ya vamos llegando a nosotros. La vida cristiana se vive en el poder de Dios. Desde el mismo comienzo depende del poder de Dios. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, Romanos 1:16, tremenda revelación. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación no consiste en entender un dogma, en entender una doctrina o un sistema, ni en estar de acuerdo. Consiste en ser salvados por Dios, redimidos por Dios. Y eso es algo muy poderoso. Cuando llegué a vosotros, le dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2, estuve con mucho temor, con mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ellos mismos le dice más adelante, en el capítulo 4, verso 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. 2 Timoteo 1:7. Recibiréis poder. Hechos 1:8. Efesios 1:18. Dice el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la esperanza de las riquezas y para que conozcáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cosas que son a veces difíciles de aceptar, pero están ahí tan claras. Pablo le dice a los corintios, ¿buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? Bueno, Él no es débil con vosotros, 2 Corintios 13:3, sino que Él es poderoso en vosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. También le dice a los corintios, son poderosas en Dios. Esto digo, le dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:5. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Etcétera, etcétera. El mensaje del Evangelio, es decir, la salvación, es el poder de Dios obrando en nosotros. La perseverancia de la vida cristiana es por el poder de Dios que nos sostiene. La experiencia espiritual, la vida espiritual, la fortaleza espiritual, los frutos espirituales del carácter, la capacidad y la habilidad para hacer cosas, todo eso depende del poder de Dios en nuestras vidas. Aún la capacidad de orar, aún la capacidad de conocer más a Dios, la santidad en nuestras vidas. Todo eso es producto del poder de Dios obrando en nosotros. El Dios, dice Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios espera cosas de nosotros que solo son posibles con su poder actuando en nosotros. Eso no quiere decir, hermanos, que siempre tenemos que ver en nuestras vidas manifestaciones visibles, espectaculares, sobrenaturales, lo que le llamamos milagrosas, del poder de Dios todos los días. No siempre. No. A veces Dios obra por medios cotidianos y comunes, pero Dios siempre obra poderosamente en nosotros, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Lo que hace que el cristianismo sea funcional, efectivo, real, es que Dios está obrando en nosotros por su capacidad y por su poder. No es anormal, no es esporádico, no es raro, no es escaso que Dios obre en nosotros, porque Dios siempre está con nosotros, está en nosotros, y Dios es capaz y Dios es poderoso. Voy a mencionar algunas cosas cuando hablamos de que la naturaleza de la vida cristiana consiste en vivir en el poder de Dios, que son claras en la Escritura. Primero, necesitamos vivir en el poder de Dios para vencer el pecado, para agradar a Dios y para vivir en santidad. No sé cuántos están de acuerdo. Yo estoy convencido de eso, por experiencia propia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿De dónde viene la capacidad para uno matar, crucificar, matar de hambre, reprimir,
no alimentar los deseos de la carne. Eso no viene de un nuevo plan para el 2024. Eso viene del Espíritu de Dios. Solamente. Necesitamos el poder de Dios para disfrutar de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Necesitamos que el Señor nos ilumine, nos habilite, nos despierte, nos capacite para disfrutar de la belleza de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, de los atributos de Dios. Hermanos, Dios no es una máquina expendedora, creo que se dice, de beneficios y de atributos, donde lo buscamos a Él porque nos es útil a veces para una cosa y a veces para otra cosa. Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es una persona hermosa que nos atrae, nos causa admiración, nos causa amor. Esa luz que necesitamos en el corazón, esa transformación de nuestros afectos, esa inclinación que necesitamos a Dios, esa percepción, por llamarle de algún modo, de la realidad de Dios, son obras que solo Dios puede realizar en nuestro corazón. Nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos el poder de Dios, la fortaleza del Señor para estar firmes, para perseverar. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, se los voy a leer, que está en Romanos capítulo 15. Miren cómo dice aquí, versículo 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pues yo pensé que esto era algo que si lo estudiaba mejor y lo entendía mejor, ya tengo esperanza. Miren lo que dice ahí, que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Poder y fortaleza para estar firmes, para perseverar, para estar más seguros que nunca en este año, más firmes que nunca, más claros que nunca, más confiados que nunca. El que este año, con todo lo que nos depare el 2024, no nos asuste, no nos intimide. No depende si van a haber terremotos, tsunamis, pandemias o guerras. No depende de nada externo que vaya a suceder en este mundo. Depende que el Señor nos llene de esperanza y seguridad. Amén. Y ahí viene el otro, por supuesto. Necesitamos el poder de Dios para vivir siempre gozosos. Yo no sé cómo es usted, pero yo en mi naturaleza humana, pecaminosa, Rodríguez, peruana, o quién sabe qué más, indígena, me amargo, me desaliento, me desanimo, me entristezco, me deprimo, me asusto, me agrio y etcétera. Le dijo Nehemías a la multitud: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Qué lindo decir este año, por la gracia
Voy a vivir gozoso. ¿Ha hecho usted de eso una meta para el 2024? Le convendría, a mí me convendría, porque no sé qué va a pasar. Vivir siempre gozoso en Él. Necesitamos poder y fortaleza del Señor para obedecer, para actuar, para servir. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces usted ha dicho? Yo he dicho muchas veces: Señor, no quiero salir, no quiero servir, no quiero levantarme. Es lunes, pero no quiero. Y uno se esconde en el cubrecama y Rosana, pero levántate. Hay una actividad en la iglesia, hay reunión de oración. ¡Ah! El espíritu está dispuesto, pero solo el espíritu. El cuerpo, la carne, ¡guay! Señor, ayúdame. Y ¡pam! Dios nos ayuda y nos da gracia para obedecer, para servir. Necesitamos el poder de Dios cada día para poder experimentar la palabra de Dios o experimentar el poder de su palabra. Os encomiendo a Dios, le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Necesitamos el poder de Dios para ser y actuar como Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y pudiéramos mencionar más cosas. Una de las cosas que quizás alguno necesita este año, para lo que alguno necesita el poder de Dios, es para que no te haga daño ningún tipo de ataque, ofensa, agresión o persecución. Algunos de nosotros, basta que alguien nos deje de saludar para ya, ay, estoy ofendido, estoy amargado. Ya se me dañó la semana. No, dile: Señor, fortaléceme para que no me haga daño ese hermano que no me quiso saludar. Claro, hay ataques más serios, ofensas, maltratos. Esa es una de las tentaciones más grandes para algunos y una de las áreas en que somos más frágiles en nuestras relaciones con los demás. Y como ya dije, pudiéramos mencionar más cosas. Para estar satisfechos en Dios, contentos en Dios, felices en Dios, para participar. ¿Sabe? Le voy a dar el secreto para ser felices. Participar por medio de la obra de Dios, del poder de Dios, de la felicidad de Dios. ¿Sabía usted que Dios siempre está feliz? Sí. Dice la palabra que se deleita en su Hijo y el Hijo se deleita en el Padre. ¿Y qué es su delicia? Siempre feliz. Señor, ayúdame en este año a participar de tu felicidad para vivir contento, satisfecho y feliz en ti, no en las circunstancias. Los cristianos no somos máquinas autosuficientes. Vivimos en comunión con Dios. De Él recibimos las fuerzas que necesitamos. Somos criaturas dependientes y débiles. Solo Dios es el yo soy, el que existe en sí mismo, cuya virtud es existir en sí mismo y por sí mismo. De hecho, cuando nosotros vivíamos sin Dios, lo que vivíamos era muertos. El poder de Dios no es una provisión opcional para nosotros. Dependemos de Él constantemente. Es una pretensión que deshonra a Dios pensar que nosotros somos lo suficientemente buenos cada día, virtuosos y capaces como para que nos vaya súper bien y que vamos a agradar a Dios. Dios, hoy el día va a terminar, Dios, felicísimo conmigo porque Él sabe cómo soy yo. Él sabe que yo no le fallo.
Ah, no, Él sabe que yo soy, porque así me enseñaron desde chiquito. No, 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 no. Es su gracia. Último, a ver, no. Este apenas lo voy a mencionar, porque el tiempo se va. Número 4, para vivir en el poder de Dios hay que entender los errores, los excesos, los desbalances que la iglesia ha tenido respecto al poder de Dios a través de la historia. Dos cosas ha hecho la iglesia, englobando todo. Por un lado, sustituir el poder de Dios, buscar manifestaciones del poder de Dios de manera incorrecta, no bíblica, inmadura, de manera carnal, por no conocer el carácter de Dios, por nuestra tendencia autosuficiente de reemplazar a Dios, porque queremos un cristianismo espectacular y sensacionalismo, y entonces buscamos manifestaciones del poder de Dios a través de prácticas místicas, experiencias emocionales, manifestaciones externas, palabrería y vocabulario, fórmulas externas, superfe, etc. Y la iglesia ha impostado el poder de Dios, sustituido el poder de Dios, lamentablemente. Y claro, la reacción a eso muchas veces ha sido irse al otro extremo, que es limitar el poder de Dios. Como reacción a los excesos, entonces la iglesia, por temor a las falsedades, entonces la iglesia ha relegado el poder de Dios. ¿Cómo? Asumiéndolo solo teóricamente, posicionalmente, pero sin buscar el poder de Dios. Afirmándolo teóricamente e intelectualmente, pero solo como diciendo la Biblia lo dice, o controlando, racionalizando, circunscribiendo el poder de Dios solo a lo que yo entiendo lógicamente, o lo que yo puedo explicar, o lo que yo puedo controlar para que no se salga de lo que a mí me gusta, suprimiendo, apagando toda práctica o experiencia que parezca demasiado fuera de mi control o demasiado espiritual. Y hacemos eso, número 1, por temor. Número 2, por nuestro deseo de control. O número 3, por un cristianismo que creemos que es solo intelectual y teórico. Y también nos perdemos facetas de la actividad de Dios en medio nuestro. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero vamos al último punto. Para vivir en el poder de Dios, hay que volver a la vida cristiana básica, auténtica y plena, que sabe depender del poder de Dios. Repito, hay que volver a la vida cristiana básica, auténtica, que sabe depender del poder de Dios. Lo primero que debemos de entender acerca de vivir en el poder de Dios es que la Biblia lo enseña y lo manda. Qué elemental. Es un mandato de Dios. Espero con todos los puntos previos haber afirmado esta verdad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo, vamos a decirlo de esta manera, cómo el creyente accede al poder de Dios de manera bíblica, de manera real? Número 1, el lugar de la dependencia de Dios en la vida cristiana. Pablo le dice a los efesios, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3:17, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que viva Cristo por la fe en nuestros corazones.
El lugar que debe tener en la vida cristiana la dependencia de Dios. Significa que muchas veces y para muchas cosas tú lo que tienes es que detenerte, suplicar, humillarte y decir: Señor, eso yo no lo puedo tener, yo no lo puedo resolver, yo no lo puedo producir, yo no lo puedo lograr, solo tú. Amén. En vez de seguir buscando. Eso es como Abraham y Sara. Dios le dijo que iban a tener un hijo. Obviamente cuando se miraron el uno al otro, ¿y cuál hijo? ¿De dónde? No, vamos a pensar en alguna otra manera. Ya se mira, mi criada, ¿cómo se llamaba? La mamá de Ismael. Agar. Ahí está. ¿Viste? Abraham, encontramos la manera de tú tener un heredero. Qué inteligentes somos. Encontramos la manera. En vez de esperar en Dios, encontraron su propia manera. Amado hermano, la primera forma como se espera el poder de Dios, se busca el poder de Dios, es humillándote y orando, es en oración, no en maquinación, no en esfuerzo, es esperar en Dios. Cuando tú te sujetas a Dios, miras a Dios, suplicas a Dios, pasas tiempo con Dios, una de las principales razones para orar es para buscar el poder de Dios para tu vida. Y hay falta de poder muchas veces porque hay falta de oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa no es una doctrina como la del milenio tan difícil. Es la doctrina de la oración. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer y puede hacer si nosotros dependiéramos más de Él? Nuestra oración no manipula a Dios, no le tuerce el brazo a Dios, pero ese Dios omnipotente y soberano ha establecido que le pidamos. Qué interesante. ¿Para qué Dios es poderoso si nosotros lo resolvemos todo? ¿Para qué Dios es poderoso si nosotros queremos gobernar nuestras vidas y vivir según nuestras expectativas o nuestros términos de lo que es posible? ¿De qué maneras y en cuántas cosas debemos depender de Dios? Eso es lo primero. Lo segundo, el lugar del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Ahí Dios no está diciendo: wow, mira, ¿sabías tú, fulano, que el Espíritu de Dios está en ti? No. Todo lo que Dios era en el huerto del Edén, habitando con Adán y Eva, todo lo que Dios manifestó en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, la gloria del Señor llenó la casa. Y todo lo que Dios era presente, hizo tabernáculo en Jesús, tiene su cumplimiento en esta época a plenitud en la iglesia. Dios, el Dios omnipotente, está presente por el ministerio del Espíritu Santo. Leemos en Éxodo que la gloria del Señor descendió. ¡Wow! Y Dios se paseaba ahí con ellos. Bueno, pues ahora esa Shekinah, esa gloria, está
en la iglesia por el Espíritu Santo. No hay duda de que el Espíritu Santo es la promesa y la presencia de Dios con nosotros, que nos empodera y nos habilita para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, para glorificarle a Él. El Espíritu Santo es la manera como Dios está activo y presente en esta época en la iglesia. Recuerde todo lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo obra, hace, pone en el cristiano. Fortalece, consuela, guía, capacita, llena, dirige, produce frutos, etcétera. El Espíritu Santo. Tercero, el lugar que debe tener el poder de Dios en nuestra adoración. Y cuando digo nuestra adoración, me refiero en lo que cantamos, proclamamos en nuestra teología. David puede leer todos los salmos, pero cuando hablamos de los salmos, David estableció los cantores. Dice, y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, estoy en Primera Crónicas. Dice que estableció los cantores para exaltar su poder. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Él es digno de ser reconocido y exaltado como poderoso. No reconocer el poder de Dios, atribuir a Dios debilidad o incapacidad, no creer en su poder, es no honrarle como Dios. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo y Dios también es poderoso. Algo más, el lugar de las promesas de su palabra. Abraham creyó que Dios era fiel para cumplir todo lo que había prometido. Las promesas de la palabra de Dios están ahí ya escritas, están claras, confirmadas, certificadas. No deberíamos tener ningún problema en aceptar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas. Un subpunto más. Cuando hablamos del poder de Dios, el lugar de lo sobrenatural, lo extraordinario o lo milagroso. Miren este pasaje, y este pasaje habla de dinero, segunda de Corintios, y ya de aquí entramos a la conclusión. Segunda de Corintios 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios, dice la Reina Valera, para hacer que abunde toda gracia en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Cuando dice toda gracia, está hablando de recursos materiales. Aún para eso, poderoso es Dios para, si ustedes quieren abundar en toda buena obra, para que Dios haga que abunden en provisión para ustedes hacer buena obra. Aquí no hay una promesa de Dios darte en abundancia para que consumas solo para ti mismo. Pero para dar fruto de buenas obras, Dios promete darte y darte más y más. Y eso que aquí está hablando del poder de Dios aplicado a nuestra provisión material. Si usted está enfermo
o enfrenta una situación que nadie puede solucionarla. Y usted sabe que tiene un Dios absolutamente todopoderoso. ¿Qué es lo que usted debiera hacer? ¿Ir al médico? Sí. Pero no solo al médico. Usted debiera pedirle a Dios. Es decir, Dios, te estoy diciendo que yo todo lo puedo cuando quiero. Pídeme a mí. ¿Qué debe hacer y qué debe creer? ¿Qué actitud o acción suya honraría a Dios en esa circunstancia? Depender de Dios primero. Primero. No es lo único que debe hacer, pero primero. No podemos decidir ignorar o evitar que todo aquello que es difícil o imposible para nosotros, para Dios, no es imposible. Así que tenemos que pedirle. Si Dios es soberano, significa que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, según su voluntad, su beneplácito. Si Dios es soberano y Dios también es todopoderoso, escuche lo que le voy a decir. El aceptar la soberanía de Dios no significa que usted no debe pedir por el poder sobrenatural de Dios para esa circunstancia imposible, ni que usted no debe creer en su poder, porque Dios es igual de soberano que poderoso. Y ambos atributos de Dios usted los debe reconocer. Del mismo modo, creer que Dios es todopoderoso no quita que debemos creer que Dios es soberano. ¿Ok? Usted debe aceptar la soberanía de Dios, porque Dios es igualmente soberano como poderoso. Ambas cosas, hermanos. Suponga que empieza la semana y no tiene para comer. Y usted ora. ¿Qué va a orar? Dios, tú eres soberano. Amén. Amén. Pero también no debería decir, Dios, tú eres poderoso. ¿Debería decirlo sí o no? Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Perdón por lo que voy a decir, pero hay quienes quieren arreglar todo con la soberanía de Dios. Pero Dios, el mismo Dios que es soberano, es santo, es bueno, es justo y es poderoso. No, a veces no exaltamos debidamente el atributo del poder de Dios, es lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, en los casos imposibles de salvarse, que son todos realmente. Pero hay casos que decimos, los desechamos. Mira, a ese ni vayan a evangelizarlo. Ese está más perdido que el diablo. O sea, a veces como que estamos diciendo, yo no creo que Dios quiera salvarlo. Como Dios es soberano, yo no creo que Dios quiera salvarlo. Ajá. ¿Ven el desbalance? No es así. ¿Cuán difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos? Le dijo Jesús a sus discípulos después que el joven rico se fue. Si es así, dicen los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Y nosotros, en nuestra teología, nos quedamos hasta ahí. Es Dios el que elige y el que salva. Entonces Jesús les dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es ¿qué? Posible.
Una cosa es sabérselas todas, otra depender de Dios en nuestra vida diaria. Una cosa es que la iglesia se las sepa todas en teología, otra que la iglesia dependa de Dios. Una cosa es depender de lo que sabemos y muchas veces otra muy diferente es depender de Dios. Muchas veces una cosa es vivir de la teología y otra vivir de Dios. No deberían estar separados, pero la teología es un medio para llevarnos a Dios, pero a veces lo hacemos un fin. Aquí es donde está el desafío. Si conocemos a Dios y creemos en Él, erramos ignorando las Escrituras y también el poder de Dios. Quizás, en conclusión, puede haber alguien aquí que nunca ha experimentado el poder de Dios transformando su corazón. O sea que no eres creyente. Pídele a Dios que obre en tu corazón. Quizás estás débil, eres creyente, débil, apagado, frío, alejado, atrapado por el pecado, por el mundo. Pídele a Dios que con su poder hoy transforme tu corazón. Volver al cristianismo básico es vivir por Dios, ser cristianos por obra de Él, mantenernos por la gracia y por el poder que hay en Él. Dios está disponible para ti, para mí, para obrar, para fortalecernos, para sostenernos. ¿Hay cabida en tu vida para el poder de Dios? ¿Hay cabida en tus planes, en tus prioridades, en tus expectativas para vivir en el poder de Dios? Hace poco hablaba con una hermana de aquí que la operaron de cataratas y me contaba que ella decía que ese televisor está mal, hay que cambiarlo, ya está en blanco y negro. Y mira ese mueble, qué desteñido está ahí, mira. Y resulta que el problema no estaba en las cosas, estaba en sus ojos. Y cuando la operaron, ¡wait! Nuestra perspectiva de la vida no va a ser tan fatal ni tan negativa cuando veamos las cosas a través del poder y la capacidad de Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por permitirnos ver en tu palabra algo que pocas veces hacemos o descuidamos. Señor, abre nuestros ojos para verte a ti exaltado, para verte a ti en tu poder, en tu gloria, para que te anhelemos a ti, para que anhelemos todo lo que tú eres y entre todo lo que tú eres, admiremos tu poder, anhelemos tu poder. Enséñanos a depender de tu poder en todo aquello que lo necesitamos. Y si hay alguien aquí que no te ha visto obrando en su corazón poderosamente, transformándolo, que te lo pida, que te lo suplique, que te crea a ti y que espere en ti. Por Cristo. Amén.